Saludos amigos de YouTube, mi nombre es Juan David Romero de Aerografía Juan Darte y el día de hoy llegamos a un nuevo video. Bueno amigos, y lo primero que voy a hacer, como la pared está de color negro, voy a utilizar un tono de gris. Este gris, con la ayuda de un pincel que nos deje hacer trazos de línea, lo que voy a hacer es comenzar a delimitar el espacio o el tamaño que va a tener la imagen que voy a pintar. Así que voy a comenzar rellenando toda esta superficie de figuras, líneas, números, etc. Bueno mi gente, y una vez que ya tenemos el diseño o el boceto dibujado en la pared, ahora sí vamos a comenzar a pintar. En este caso estoy pintando con pintura acrílica y estoy utilizando la ayuda de un pincel. Es la primera vez que yo pintaba en una pared de ladrillo. La verdad se me complicó demasiado porque para hacer el diseño tiene uno que tener en cuenta que las curvas coincidan con el pliegue o con las grietas del ladrillo para que no distorsionen la imagen, así que por ese lado me pareció un poco más complicado realizar un boceto en una pared que tenga este tipo de textura. Pero bueno, debemos llevar las cosas con calma y saber que cada obra que realizamos es un nuevo reto al cual nos enfrentamos. De esta forma vamos a adquirir más experiencia y conocimiento para que nuestro trabajo cada día sea mucho mejor. Estoy pintando el león de Judá. El león de Judá en este caso está como en un estilo de pop art y lleva bastante colorido, ya que así era como el cliente que me encargó hacer este mural lo quería. Ya por acá estoy colocando los tonos de amarillo, los tonos verdes, y con ayuda de un pincel que tenga las cerdas bastante largas me voy a asegurar de que la pintura llegue completamente hasta las ranuras que tiene el ladrillo. De esta forma la imagen se va a ver mejor y los colores van a quedar mucho más parejos, no van a quedar espacios donde se vea al fondo. Como recordarán, yo siempre les aconsejo pintar sobre bases de color blanca. Tener un fondo blanco facilita a que el color quede mucho más vivo a la primer pasada. En este caso es la primera vez que estaba pintando sobre un fondo negro y me toca darle de 2 capas a la pintura para que el color quede pues parejo y quede vivo. De lo contrario, el color tiende a quedar un poco oscuro, ya que el fondo absorbe esta intensidad de color. Por eso siempre recomiendo trabajar sobre fondos blancos en lo posible o fondos lo más claro posibles. En este caso también fue un reto porque el fondo era negro, así que me tocaba dar de a 2 pasadas al color. Bueno amigos, y si les está gustando el video no olviden darle like, suscríbanse a mi canal y si tienen alguna duda o pregunta déjenmelo ahí abajito en los comentarios que yo les estaré respondiendo. Bueno mi gente, y les quiero confesar que cuando empecé a pintar esta obra la verdad no quería hacer el video porque no sabía cómo iba a quedar el resultado final, ya que cuando inicié a hacer el boceto, por la textura de este ladrillo, el boceto se me estaba dificultando la realización, pero decidí grabarlo, sea como quedara el video, decidí grabar para ver el resultado final. Así que la invitación es a que cuando inicien un trabajo, si no les está quedando como ustedes esperan, no se desanimen ni lo tapen. Si quieren, continúen en otra parte o traten de corregir y van a ver que poco a poco les va a quedar el resultado como ustedes lo esperan. Una vez finalizada la obra es momento de ponerle nuestra firma.
Bueno amigos y amigas, así hemos llegado al final de este video. Si les ha gustado el resultado, no olviden darle like para que YouTube comparta este video con más personas. También suscríbanse al canal para ver más videos como este. Y si tienen cualquier pregunta o duda, no olviden dejarlo abajo en los comentarios, que yo con gusto les estaré respondiendo. Así que sin más que decir, nos veremos en un próximo video. Adiós.